Informativo Mega. Periodismo investigativo. David Luna cuestiona al presidente Petro por la independencia en su gobierno y saca a relucir las llamadas chuzadas y el ataque a los medios. El senador del partido Cambio Radical también le reprochó al jefe de Estado por las chuzadas que se han conocido dentro del gobierno nacional. El senador por Cambio Radical, David Luna, le hizo una fuerte crítica al presidente Gustavo Petro durante la instalación de las sesiones del Congreso de la República por la independencia que tanto ha exaltado a lo largo de casi un año de administración. El dirigente político se enfocó en la libertad de expresión y cuestionó al mandatario colombiano por las críticas que han surgido a lo largo de estos 11 meses hacia los medios de comunicación en el país, a quienes se ha señalado de gobiernistas o de oposición. Afirma: la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permita la crítica, permita el discurso, permita el disenso, que nosotros, por supuesto, siempre respetaremos con lujo de detalles todas y cada una de sus posiciones, señaló Luna. Además fue enfático en que, desde la oposición, creemos que es fundamental que esas garantías verdaderamente se ratifiquen y verdaderamente se permitan. Luna también se refirió a otro capítulo que se viene cuestionando desde hace un par de meses, cuando el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que las chuzadas estaban de regreso en Colombia, tras conocerse el caso de la extrabajadora de Laura Sarabia. El congresista resaltó que a la oposición se le ha negado la posibilidad de adelantar un debate de control político a este gobierno sobre el tema de las interceptaciones ilegales que salieron a la luz pública en medio de un debate que cobró el puesto de 2 altos funcionarios. Además, resaltó la inconcurrencia del gobierno frente a un tema que había sido uno de los más defendidos por el actual mandatario, cuando hizo parte del Congreso de la República como representante a la Cámara y senador. Afirma: yo le pido coherencia. Si eso está pasando dentro del gobierno, lo mínimo que le esperamos es que los funcionarios que han dado esas órdenes le respondan a la justicia y respondan políticamente al país, señaló Luna durante su intervención. Luna le criticó al mandatario colombiano esa visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida, mientras se mantiene la polarización del país. Además, se quejó de que los funcionarios del gobierno no han presentado la suficiente atención y las recomendaciones de los partidos de oposición. En este caso mencionó la saliente ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien se le advirtió desde un principio las consecuencias de un posible fenómeno del Niño, y la posición del exministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el marco de la discusión de la reforma tributaria. Luna reconoció el gesto del mandatario de quedarse en las instalaciones del Congreso de la República para escuchar a los partidos de oposición. Afirma: es valioso para un país que pretende reconciliarse, como también es valioso para un país y un gobierno oír a quienes piensan distinto, señaló. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también tuvo la oportunidad de hablar los primeros 7 minutos de discurso como figura de oposición y en el papel de réplica a las palabras del presidente Gustavo Petro este 20 de julio en el Congreso. La dirigente vallecaucana desmintió al jefe de Estado y dijo que Colombia no es potencia mundial de la vida, ni el mundo se va a acabar. Lo afirmó porque el jefe de Estado resaltó que durante su primer año de gobierno las cifras de derechos humanos fueron favorables. Además, entregó un balance positivo de avales de la paz total que lidera su administración. Por otro lado, el expresidente Iván Duque reprende a Gustavo Petro y afirma: salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la república, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua. Afirma que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio, dijo el exmandatario colombiano tras el discurso de Petro este jueves 20 de julio en San Andrés, en el marco de la conmemoración de la independencia de Colombia. El expresidente Iván Duque volvió a cargar contra el actual mandatario, Gustavo Petro, luego del discurso que dio este jueves 20 de julio desde la isla de San Andrés, en el marco de la conmemoración de la independencia de Colombia. Duque arremetió en esta oportunidad contra el discurso de su sucesor, asegurando que salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la república, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales. A través de su cuenta en Twitter, el exmandatario enfatizó que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio. El país debe estar atento y evitar la entrega a Ortega. La declaración de Duque se conoce después de que el propio Petro anunciara que dialogará con el señalado dictador de Nicaragua
Daniel Ortega, para que respete y no moleste a los raizales que quieran ejercer su derecho productivo a la pesca en San Andrés. Aunque todavía no hay una fecha para el encuentro, en el discurso indicó que pondrá sobre la mesa, ante las autoridades de Nicaragua, la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Colombia triunfó frente a la demanda del país centroamericano. Afirmó Petro: solicitaremos el diálogo con Nicaragua para negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal del Caribe. Hablaremos con Ortega, con su gobierno, sobre esos nuevos fallos. Podemos hacer prevalecer con los pueblos para que tengan derecho a la pesca sin ser molestados y puedan comunicarse entre sí sin barreras, sostuvo Petro. Por su parte, Ortega propuso un acuerdo a su homólogo colombiano tras el histórico fallo de la Corte, en el que recalcó que había fallado a favor de Colombia. Afirma: en un evento público que fue transmitido en vivo a nivel nacional, en el marco de la celebración por el aniversario número 44 de la Revolución Sandinista, Ortega recalcó que, si bien la Corte había fallado a favor de Colombia, en 2012 les había dado la razón en medio de sus alegatos, por lo que propuso un acuerdo entre ambos países. Más temprano ese mismo día, Duque también había hablado del tema en Twitter, donde aseguró: a la retórica demagógica se le responde con los hechos. El expresidente no se quedó callado ante la última publicación del actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, en el que este saca pecho por el resultado que obtuvo Colombia en el litigio frente a Nicaragua en La Haya. Duque, quien durante su mandato también estuvo en la defensa del espacio marítimo colombiano tras la denuncia de Nicaragua, precisó algunos aspectos frente a la audiencia en caso de la plataforma extendida y continuó con los argumentos que empezó este miércoles. Afirma: a la retórica demagógica se le responde con los hechos, manifestó el mandatario, quien reiteró que en las audiencias se lee, nadie improvisa. Además, explicó que las dos preguntas jurídicas no surgen de la nada, haciendo referencia a que con estas la Corte redujo las audiencias. Mientras tanto, Cambio Radical presenta contrarreforma a la salud en rechazo a la que propuso el gobierno. El partido liderado por Germán Vargas Lleras presenta un proyecto de ley, por tercera vez, para contrarrestar la del presidente Petro. El partido Cambio Radical volvió a presentar una propuesta de reforma a la salud en el Congreso en la nueva legislatura que inició el 20 de julio. El senador David Luna, en una rueda de prensa en el Capitolio Nacional, explicó que el objetivo principal de esa iniciativa es hacerle frente a la propuesta del gobierno. Afirma: la reforma a la salud fue presentada como una ley estatutaria por el partido Cambio Radical y se espera que la discusión comience en la Comisión Primera del Senado. El senador Luna, uno de los congresistas líderes de la iniciativa, destacó que ya habían presentado una propuesta similar en el periodo anterior, pero que lamentablemente no se le dio el trámite correspondiente, por ello decidieron retomarla en esta nueva legislatura. Mientras tanto, la iniciativa del gobierno de reforma a la salud sigue pendiente de su segundo debate. El gobierno deberá esforzarse para obtener nuevamente las mayorías necesarias si quiere aprobar sus reformas. David Luna es uno de los líderes de la reforma de Cambio Radical. Afirma: el partido Cambio Radical, junto con sus bancadas de Senado y Cámara, presenta el día de hoy una reforma a la salud a través de una ley estatutaria. Lo hicimos en el periodo anterior y lamentablemente en ninguno de esos momentos se le dio el respectivo trámite. Por esa razón, lo volvimos a hacer el día de hoy, aseguró el senador David Luna. El proyecto se basa en 5 puntos fundamentales, según explicó el senador. En primer lugar, busca que las EPS sigan siendo una parte esencial del sistema de salud, pero se les exige una mayor agilidad en la atención a los ciudadanos que necesitan tratamientos. También la norma tiene como objetivo garantizar que el sistema de atención primaria llegue a todos los municipios del país. Por otro lado, Enrique Peñalosa, indignado, sale al ataque contra Gustavo Petro por el fallo de La Haya. Lo desmiente y lo llama mitómano. Una semana después de que se conociera el fallo de La Haya, donde Colombia dio un golpe de autoridad contra Nicaragua sobre sus pretensiones marítimas, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunió con el pueblo raizal, quienes participaron activamente en este litigio. Ante lo dicho por el jefe de Estado, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le respondió con otro trino, donde lo catalogó de mitómano y afirmó que le está mintiendo a los colombianos. Afirma: nuestro presidente mitómano, su gobierno nada tuvo que ver con el trabajo jurídico que llevó al fallo favorable en La Haya. Es irrespetuoso
que le mienta de esa manera a los colombianos, indicó Peñalosa.